Imenaya, Imenaya, Walahi Chukashankichi. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Watehmanta, Quechua, Cocha, Gotuman, Alin Hamusgakaichi. Todos sean bienvenidos nuevamente al canal Quechua Cocha. Kunampi, Sutiranti Kunamanta, hasta hoy Charizunchi. El día de hoy estaremos aprendiendo los pronombres personales. Gallarinachi, empecemos. El primer pronombre personal que tenemos en quechua es noga. Pueden pronunciar de las dos maneras. Bien puede pronunciarse con la ñ o directamente como si fuera la n. La escritura normalizada es con la ñ, pero se puede pronunciar de las dos opciones. Ñoga o noga. Primera persona, yo. Segunda persona en quechua tenemos gam. Gam es tú. Noga, yo, gam, tú. Continuamos con los pronombres personales. Para decir ella, en quechua utilizamos el pronombre pai. Pronombre personal, pai. Para decir él, pai. Pai puede ser ella, también va a ser él. Ahí tenemos los tres primeros pronombres personales. ¿Se acuerdan? Noga, yo, gam, tú, pai era él y también es ella. Noga, gam, pai. No se olviden los tres primeros pronombres personales. Continuando con los pronombres personales, ahora tenemos los plurales. Tenemos noganchik, ¿se acuerdan de noga, no? Noganchik, nosotros. Este noganchik lo conocemos con el nombre de inclusivo. Bien dice su nombre, inclusivo, incluye a todos. En la imagen tenemos una niña, un niño y una niña. Noganchik, todos en general. Todos, tanto mujeres, hombres, niñas, niños, todos en general. Noganchi, nosotros. En quechua tenemos dos nosotros. El siguiente nosotros es nogay, que también significa nosotros. Pero este nogaiku, como el anterior era inclusivo, este nogaiku es exclusivo. Puede excluir a grupos, a personas, a niños, niñas, va a ir excluyendo. Nogaiku, nosotros exclusivo. En el ejemplo tenemos nogaiku, solo niñas. Nogaiku, solo niños. Y también significa nosotros, nosotros. Entonces en quechua, el primero que tenemos, noganchi, hace referencia a todos general. En cambio, nogaiku exclusivo va a ser pequeños grupos, incluye a ciertas personas, a ciertos grupos. En el ejemplo que tenemos, nogaiku, nosotros solo niñas. Nogaiku, solo niños, no es en generalidad. Para decir ustedes en quechua, utilizamos el pronombre personal, gankuna, ustedes. Tenemos... Para decir ellos, en quechua decimos paikuna. Para decir ellas, el mismo término, paikuna. Ellas. Paikuna es ellos, también es ellas. Lo mismo que pai. Sutirantikuna, managonganapa, para que no nos olvidemos. Recordaremos rapidito. Primera persona era noga. Segunda persona, gan. Y tercera persona, pai, singular. Estamos trabajando con los singulares primero. Noga, dijimos, era yo. Gam era tú. Pai, él también va a ser ella. Ahí tenemos los tres primeros singulares. Ahora, ¿en quechua se acuerdan? Tenemos dos nosotros. La primera opción es noganchi y la otra es nogai, que los dos significa nosotros. Ustedes en quechua decíamos gankuna. Y por último teníamos ellos o ellas, paikuna. En este momento vamos a ir anotando la traducción para que así no se olvide. Noganchi dijimos nosotros. Nogaiku también es nosotros. Solo que noganchi era inclusivo, que incluye a todos en general, todos, todos, todos. En cambio, nogaiku es exclusivo. Puede ser un grupo solo de mujeres, un grupo solo de varones, un grupo de niñas, de niños. Gankuna era ustedes y por último tenemos paikuna era ellos, también es ellas. Ahí tenemos los 7 pronombres personales. Noga, gam, pai, noganchi, nogaiku, gankuna y paikuna. No se olviden poner en práctica en casita, ya para que nos vayamos familiarizando mucho más con nuestro quechua. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Huascuticama.